Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Es el Lucas Richie en un nuevo video, esta vez para hablar del género harem o harem. Es un subgénero de las comedias románticas, generalmente suelen ir renovándose, cuando termina una entra y alza la popularidad otra y así se va renovando, pero es un arquetipo que todo el tiempo se repite y que cada vez es más evidente. Después de ver uno ya los viste todos. El diccionario define harem o harem como un término utilizado en el anime y manga para referirse al subgénero caracterizado por un hombre generalmente sin muchos talentos atraído de mujeres y comúnmente viviendo juntos. ¿Cuáles son los grandes problemas de este subgénero que hace que todos sean iguales, que todos tengan una popularidad masiva inexplicable, pero al mismo tiempo tengan un final frustrante o decepcionante? En este video lo vamos a resolver. El primer gran problema es el final predecible, ya desde el principio termina siendo bastante obvio. Los autores de este tipo de obras, generalmente sin mucha experiencia, no solo en el amor, sino tampoco tienen experiencia haciendo mangas, pero generalmente tienen un lindo arte, por eso tienden a triunfar. No saben escribir bien una historia y dejan entrever su favoritismo en la historia dependiendo de su personaje favorito, por lo cual es obvio cuál va a ganar y generalmente la regla no escrita de los harem es que gana la primera que aparece o la protagonista o en su defecto la que tiene pelo claro. Las que tienen pelo color oscuro generalmente tienden a perder, no solo en los harem sino en todo tipo de comedias románticas. Entonces termina resultando bastante aburrido porque ves una obra que desde un principio te plantean un protagonismo claro de una de las chicas por sobre las otras, lo que lo hace aburrido, predecible. Y si no es predecible es casi predecible, tenés una o dos opciones. Pero esta encrucijada casi paradójica termina atrapando a los fandom, generalmente gente que no leyó muchas comedias románticas o que es fanática del género en particular, terminan enfrascándose en esa disyuntiva. ¿Va a ganar la protagonista o no? Y el público se divide, se fracciona de una forma casi tóxica, dividiéndose siendo fanáticos de una o de otra, teniendo teams y hinchadas por cada una de las chicas que componen el harem. Esto también obviamente es una estrategia de ventas porque a más chicas, más marketing podés vender y a cada equipo más fraccionado, más polarizado, cada uno termina comprando una mercancía diferente. Entonces el modelo de marketing y venta la verdad que es infalible porque genera ventas descomunales. Otro gran problema que se nota de movida es lo genérico que son los protagonistas. En general los protagonistas harem son como los chicos princesos, ¿no? Típicos que no rompen un plato, que tienen una personalidad y un aspecto súper genérico, súper normal, que no destacan absolutamente nada. ¿Para qué? Para que el lector se identifique con el personaje que está leyendo y pueda tratar de proyectarse en él, quitándole todo el sabor a la obra, porque tenés por un lado personajes súper arquetipados, porque las chicas en general caen en los que son arquetipos tipo kudere, yandere, tsundere y un largo etcétera, y por otro lado tenés un protagonista totalmente insulso, falto de personalidad y de contenido, lo que nos da de movida una relación desequilibrada y poco orgánica. En general, últimamente también tendieron los autores por elegir una personalidad destacada en los protagonistas, que es generalmente un aspecto negativo, para después ir desarrollando ese pequeño punto, como ser súper baboso o súper ácido o súper, no sé, oscuro o súper asocial, pero siempre es un mismo tropo concentrado para que el autor lo pueda desarrollar en base a eso, siguiendo aún siendo genérico y un factor en el cual los lectores puedan identificarse en las situaciones, siendo así bastante aburrido. Como digo, ya leíste un harem, lees otro y son generalmente muy parecidos. Los protagonistas en general tienden a ser genéricos, aburridos y patéticos. El siguiente gran problema y uno de los fundamentales, porque ya que estamos hablando de un subgénero de comedia romance, el harem, realmente el romance no existe, es virtualmente inexistente, o es fantasioso o infantil. La verdad que el concepto de romance dentro de los harem es una ilusión para los que nunca experimentaron realmente un romance. Porque no hay construcción, no hay relaciones reales, realmente la construcción de eso es muy pobre. Diría que, valga la redundancia, hay una romantización del romance, o sea, hay una sobreexageración de lo que podría llegar a ser el romance, pero no te muestran el acto en sí, lo que termina siendo bastante pobre, lo que termina resultando en un producto vacío y absurdo.
El diccionario define el romance tradicionalmente entendido como el periodo más alegre y feliz de enamoramiento, aquel en el cual dos personas que forman una pareja, dato muy importante, que forman una pareja, están completamente dedicadas el uno al otro. O sea que ya tiene que existir la pareja, no en términos burocráticos, en términos de ponerle una etiqueta, sino que tiene que existir un compromiso entre los dos personajes. Cosa que en los harem nunca sucede hasta el final. Nunca hay compromiso, sino que es un tira y afloje, y justamente ese compromiso, esa idea utópica de llegar a una relación, termina siendo el final de las series. Por lo cual el romance en estas series literalmente no existe. Los celos no es romance, las confesiones no son romance, las relaciones falsas tampoco son romance, los compromisos arreglados tampoco son romance, las excursiones escolares y un largo etcétera de clichés. El episodio de playa, etc. Eso no es romance, gente. Les están vendiendo gato por liebre. Como dije, también esto es culpa de que los autores de estas obras sean jóvenes y nunca hayan experimentado un romance real. Por eso también tienen dificultades para plasmarlo en sus obras. El siguiente problema es el fanservice ecchi. Sí, el ecchi porque sí, en realidad no es un condimento negativo, es simplemente otro elemento narrativo visual que se puede usar en las obras, pero ya con todos estos errores que vienen arrastrando los harem que vengo nombrando a lo largo del vídeo, agregarle ecchi a eso simplemente reduce y rebaja mucho más las obras, porque demuestran la pobreza del contenido argumental reforzándose en un aspecto visual que atrae obviamente a los lectores. Como digo, no es de extrañar que todas estas obras tengan un lindo dibujo, tengan un aspecto visualmente muy atractivo. Vean el arte de Nisekoi, de Gotouno Hanayome, de Kanojo Karishimasu, visualmente se ve excelente. Me encantaría que estos autores que dibujan tan bien trabajen con un guionista de romance de verdad y que les dé una historia realmente bien hecha para que ellos puedan dibujar y realmente entreguen un producto completo, porque sí, visualmente se ve bien, pero si no entregas nada en la historia, eso se termina cayendo en los dos tomos o en el primero en todo caso, incluso en el primer capítulo, como estuve explicando anteriormente. Entonces, a menos que apuntes a un público que es el que se apunta generalmente, un público inexperto, un público infantil, un público que no sabe de romance o que es solamente fanático consciente de todos estos errores y de todas formas le gustan este tipo de obras, salvo que apuntes a ellos, al público veterano lo perdés casi automáticamente. Y con esto pasamos al punto final, que justamente es hablando del final de este tipo de obras, que también es uno de sus grandes errores y por lo cual todas terminan teniendo un final frustrante o decepcionante, más allá de que haya sido predecible desde el principio. ¿Y cuál es este problema? Que generalmente estas historias concluyen con una confesión o con la construcción real de una relación, ¿no? Pero casi nunca hay un beso, ¿no? Y en general la ganadora, es decir, la que termina saliendo con el chico, termina teniendo una felicidad absoluta y todas las demás chicas del harem terminan siendo infelices. Se las ve solteronas, tristes y abandonadas. Lo que nos da una visión reduccionista e infantil del amor y del romance, como si fuera una competencia, que la que gana, gana todo y la que pierde, lo pierde absolutamente todo y está destinada a la infelicidad. Porque en general tampoco se construye la historia de las perdedoras, simplemente pierden y quedan abandonadas. Nunca se las suele ver en otra relación, se las suele ver mirando a la pareja protagónica ganadora con un desasiego y con una melancolía que no pueden comprender y que terminan dando un resultado frustrante para todo aquel fandom que no haya sido el de la ganadora. Eso si es que el autor tuvo la decencia de elegir un final concluyente para una de las protagonistas y no hizo un final diferente para cada una y para que nadie se enoje. Porque ya vimos que está de moda en el fandom tóxico de estas series no solamente amenazar de muerte al autor, sino también obligarlo a lanzar finales alternativos para que nadie se enoje.
Entonces, bueno, como dije, si terminas viendo un harem completo, ya los viste todos. Realmente, la verdad que los que se diferencian uno del otro son detalles mínimos. Generalmente las obras van tomando algún pequeño elemento para diferenciarse de otra, pero terminan manteniendo el mismo molde, ¿no? De un protagonista genérico, de un harem compuesto de chicas muy arquetipadas, de rellenar la historia con altares, con viajes, con cosas que no llevan a ningún lado, y la historia termina concluyendo con una relación pero sin beso, sin ninguna expresión real de romance o sentimiento, sin ninguna construcción de guión y de historia real que realmente forme personajes con contenido y que dejen una visión de romance. No digo real porque el romance mismo siempre está romantizado, pero por lo menos una visión de romance que conmueva al lector y que lo pueda seguir releyendo y que no pierda el valor y se devalúe constantemente, porque estas obras terminan siendo muy chatarras, muy de consumir una vez y listo, muy de leer una vez y quedar absolutamente en el olvido y pasar a la nueva novedad, al nuevo harem de moda, y terminan realmente siendo pasatistas y quedando olvidadas en el tiempo justamente por todos los elementos que conté, porque no hay una construcción y un contenido real, sino que es más cómico, más ecchi, más para divertirte un rato y listo. Que si bien está bien que los autores piensen y creen su manga en función a estos arquetipos, porque obviamente quieren ganarse la vida con su manga y quieren que la gente lo vea, y saben que este tipo de historias son las que se hacen populares masivamente y no las otras bien construidas, por lo menos yo como espectador exijo un poquito más de lo que veo, y obras como esta, como Winnie Berlin o como Kanojo Karishimasu o como tantas similares, realmente me parecen absolutamente chatarras y me parece que hay que exigir un poquito más a la hora de elegir qué ver. Pero bueno, esta solamente fue mi opinión hablando del subgénero harem, los leo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós. Si te gustó el contenido, con un like y suscribiéndote me ayudas un montón. Nos veremos en un próximo video. Adiós.